Hola, bienvenido, bienvenida a este video podcast, Lo extraordinario de ti. El día de hoy tengo a una invitada especial, Yaneli García Manzano, que es una chica con la que he estado trabajando un tiempo en terapia y que tiene una historia que a mí me parece inspiradora y le pedí que viniera para compartir un poco de su historia contigo. Entonces, ella es ginecóloga, pero Jan, ¿quieres presentarte tú misma? Sí, gracias. Hola Mayela, hola a todos. Yo soy Janely García Manzano, como bien ya comentó Mayela. Tengo 32 años y sí, exactamente, soy médico, me especializo en el ramo de la ginecología y obstetricia. Y pues bueno, tuve la oportunidad de conocer a Mayela y pues hemos estado trabajando en estos últimos días, o bueno, durante todo un año ya, pero pues sí hemos logrado varios avances y sería interesante pues compartirlos para todo aquel que lo necesite o para ver si le puede ayudar a alguien, ¿no? También. Muchísimas gracias. Gracias por tu disposición y bueno, yo estoy contenta de tenerte aquí y para Gracias. que compartas tu historia, ¿no? Algunas de estas cosas que te voy a ir preguntando. Sí. Empecemos por el punto de qué fue lo que te hizo tomar esta decisión de ir a terapia. ¿En qué punto estabas? Pues yo creo que nadie en ningún momento te ayuda a saber qué hacer con todo lo que sientes. Yo creo que todo el mundo solo como que te obliga o te incita a que continúes y a que vivas una vida, pero realmente no, o hacer las actividades cotidianas, pero nadie te dice qué hacer con lo que vas sintiendo mientras estás realizando esas actividades o mientras se van presentando diferentes circunstancias en la vida. Entonces, pues creo que yo tuve como un colapso emocional, porque realmente creo que eso fue. O sea, creo que se acumularon muchos sentimientos, muchas ideas, muchas malas ideas y muchos malos pensamientos, que hubo un punto en el que yo los reconocía, pero que no sabía qué hacer con ellos y solamente los evadía o me justificaba pensando que no tenía tiempo en ese momento para poder escucharlos, para poder atenderlos, para poder sentirlos. Y creo que pues la vida misma o las situaciones se encargaron de hacerme una llamada de atención muy importante, de decir, oye, o sea, ya es tiempo de que empieces a trabajar en eso, porque pues yo lo veo así como para poder pasar al siguiente nivel, entonces pues tienes que trabajar esto, ¿no? Entonces estaba muy triste, estaba muy desesperada, pues tuve diagnóstico de trastorno depresivo mayor y crisis de ansiedad. Entonces, eso fue como lo que me llevó a terapia, ir como hacia atrás o ir hacia adentro de saber qué era lo que me estaba generando esos sentimientos y por qué había llegado a esos diagnósticos. Ujú. Ok, sí, y es importante que menciones el diagnóstico porque, bueno, también hay personas que pueden estarse identificando con esto, ¿no? Ujú. ¿Y qué era lo que estaba pasando concretamente en tu vida en ese momento que te llevó a este punto, a sentirte así? Pues yo creo que haciendo un análisis más bien era como varias cosas que algunas habían quedado pendientes y que se iban arrastrando. Pues creo que todo detonó cuando mi relación de 6 años y medio terminó. De ahí siento que no tuve ni el duelo, ni la expresión, ni el trabajo, ni ese manejo de emociones que se había sentido en ese momento, justo porque pues yo cursaba o yo estaba haciendo la especialidad médica y realmente mi modo de vida era como guardia, preguardia, posguardia, estudiar, preparar clases y realmente pues no, o sea, no tenía tiempo como para pues atender ese tipo de situaciones. Entonces, pues yo sí reconozco ahí que dije como de, ok, ahorita esto sentimental no tiene como lugar, no tiene como tiempo, me voy a enfocar como en lo profesional, en lo académico y pues como salga, ¿no? Pero lo que yo no sabía o lo que yo no entendía era que pues dejando eso pendiente, pues iban a arrastrar diferentes cosas y que eso a final de cuentas iba a seguir repercutiendo tanto en mi vida laboral, profesional, personal, que creo que eso fue lo que en especial ubiqué, que sobre todo pues en la personal era donde más marcado se veía, ¿no? Pero pues yo todavía no tenía como todo este contexto y no lograba identificarlo.
Después, bueno, yo creo que a raíz de eso, de ideas que se quedaron o de sentimientos que se quedaron sin trabajar, pues vino como esta parte de que, pues también en la especialidad hubo como cierto maltrato psicológico de, pues de mis compañeros o de algunos jefes que se dirigían a mí como, pues diciendo que era una mala persona, que era una mala profesionista, que no sabía, que no tenía conocimientos, pues igual con castigos como de tiempo, ¿no? O sea, no dejándonos salir del hospital, haciéndonos quedarnos más tiempo. Entonces, como que eso más lo otro, pues fue haciéndome como una mala idea dentro de mí y de la percepción que pues el externo o el exterior tenía y a su misma vez que yo empecé a tener de mí. Ujú, Entonces creo que pues eso igual, ¿no? Lo seguía dejando, me aguantaba y pues era como de, o sea, tú concéntrate en lo profesional y eso es lo importante. También porque, bueno, pues creo que nadie o bueno, como que muy pocas personas te dicen como que necesitas expresar tus sentimientos o que está bien sentir ese tipo de cosas, más bien como que la sociedad a veces no entiende muy bien este tipo de, pues de padecimientos emocionales que si bien son muy importantes porque creo que la mayoría de las personas llega a tener ese tipo de sentimientos o de ideas erróneas y pues más bien como que todo el mundo dice, concéntrate en lo que es importante y no pierdas el tiempo como en esas tonterías, ¿no? Entonces, pues igual, o sea, no le daba la atención que se merecía y pues al final colapsó con entrar a la subespecialidad de biología de la reproducción y igual, o sea, el patrón se repetía como pues el ser criticada, tal vez pues igual el maltrato psicológico era como lo que predominaba, ¿no? De pensar que no era buena, que no me merecía estar ahí, de que pues igual mi profesora o bueno, la encargada de la subespecialidad, pues se encargaba bastante de hacernos eso, no solo a mí, sino a otros compañeros. Entonces, pues ahí fue cuando colapsó, o sea, me di cuenta que pues no estaba feliz, que no estaba disfrutando lo que hacía, que me sentía en extremo triste, que no sabía cómo manejar ese sentimiento. Y al final, pues lo único que decidí fue como decir, ok, yo no quiero ya esto, sí quiero ser bióloga de la reproducción en algún punto de mi vida, pero creo que no vale la pena sacrificar como la estabilidad emocional o la felicidad que puedas sentir, pues como por un título universitario, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando decidí renunciar y pues con ello se vinieron como más emociones, fracaso, pérdida, otro duelo, el no merecimiento, el como tal vez aceptar como todas las ideas que decían, como de que no era buena, de que no tenía conocimientos, de que no tenía habilidades y que pues tal vez eso me había llevado como a esa decisión. Pero pues la realidad es que eso es como lo que yo ubico la llamada de atención, como de decir, oye, trabájalo para que puedas ser feliz y para que puedas disfrutar todo esto que estás haciendo. ujú. Sí, yo recuerdo que justo ese fue el momento en el que llegaste a terapia. Había pasado esto, te habías salido de la sub y pues estaba toda esta situación de crisis, ¿no? Y toda esta serie de ideas que mencionas que sí venían del exterior, pero también te resonaban a ti, ¿no? Entonces, Así o sea, es. ¿qué era lo que tú te decías? ¿Cuáles, además de esto de no eres buena, no tienes habilidades, cuáles eran las ideas que en ese momento tú tenías también sobre ti misma? Pues creo que me quedó muy marcado cuando mi exnovio me terminó, que me dijo como tú eres mala persona y mereces que todas las personas que te conozcan te traten mal porque eres la peor persona del mundo. Entonces, real, yo ubico que esa idea se quedó dentro de mi cabeza y justo eso era lo que yo decía, claro, o sea, tiene sentido porque una persona con la que compartí 6 años y medio, con la que pasamos muchas dificultades, con la que superamos muchas cosas, o sea, con la persona que real, literal, mejor me conocía, me está diciendo eso, pues entonces debe de ser, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, pues había terminado la relación y yo me sentía muy culpable por cómo había terminado, por cómo se había desarrollado esa relación. Entonces, creo que esa idea era la que se quedó dentro de mí y la que pues me costó trabajo como modificarla y como trabajarla,
porque eso era lo que yo pensaba. Claro, yo soy mala persona, entonces, pues obviamente los demás también dicen que soy mala, entonces yo me merezco que me pasen cosas malas. Eso era como la idea que tenía dentro de mí. Ujú. Ujú, sí. Y bueno, al final esto que vino pasando después como que reforzaba esa idea y entonces cuando llegaste, recuerdo que esa era la idea principal que estaba ahí. Y por ejemplo, esa primera sesión, no sé si tú, qué tanto te acuerdes, ¿no? Pero ¿qué pasó en la primera sesión para ti? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo saliste? Pues yo sí me acuerdo porque me acuerdo que estaba súper mal, o sea, me acuerdo que estaba súper lábil emocionalmente, estaba súper deprimida, tenía muchísima anedonia, o sea, las crisis de ansiedad eran casi cada 5 minutos. Me acuerdo que pues estaba como un poco nerviosa porque pues ya estaba como en el extremo, ¿no? O sea, ya había bajado muchísimo de peso, prácticamente dormía todo el día, o sea, solo vivía como los días que me tocaba ir a trabajar, que eran martes, jueves y sábado, y fuera de ahí, pues prácticamente me la pasaba dormida. Entonces, pues sí estaba preocupada, tenía como miedo porque pues yo ya ubicaba ese tipo de cosas que ya estaban como en el extremo de la depresión, o sea, ya no era como que solo fuera el sentimiento, sino que ya se estaba viendo o ya estaba repercutiendo en mi salud física. Entonces, pues estaba muy nerviosa, estaba muy desesperada también porque pues todo el mundo decía como de te equivocaste, cometiste un error, estoy decepcionado o estoy decepcionada o fuiste cobarde al no seguir, o sea, como que pues realmente en ese momento nadie me había dicho como de todo va a estar bien o lo hiciste bien, tomaste una buena decisión o tú eres importante, más bien como que yo sentía que todo el mundo me criticaba, entonces tenía miedo como de expresar lo que yo sentía porque ante los ojos de todas las personas a los que lo había comentado, pues más bien era como de te equivocaste, la regaste, te hubieras aguantado, que eran 2 años más, ¿no? O sea, entonces pues yo tenía miedo como de expresar lo que sentía porque a los ojos de los demás la decisión que había tomado estaba mal. Entonces, pues recuerdo que sí era angustia, desesperación, tristeza, ansiedad, miedo y al final, pues creo que el escuchar como, pues que todo iba a estar bien y que pues era un proceso que si bien sí estaba ahí como las emociones y que poco a poco las íbamos a trabajar, pero creo que el escuchar como que pues no había sido una mala decisión, creo que eso fue como lo que me aterrizó, como lo que me calmó más en todo ese proceso. Ujú. Ujú. Sí, porque recuerdo que eso era algo que te atormentaba, pero justamente desde mi perspectiva, cuando llegaste conmigo esa vez, pues sí estaba claro que eso, o sea, la especialidad estaba, la subespecialidad, estaba siendo como muy complicada, ¿no? O sea, como que estaba muy desgastante, el ambiente era muy complicado. Entonces, bueno, o sea, al final para mí, así como yo lo vi en ese momento, fue pues sí es una decisión, una buena decisión para ti y para tu salud emocional, porque eso no iba a ser sostenible y más por tanto tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, y también recuerdo que algo que comentábamos era que sí, eso fue lo que necesitabas hacer en ese momento, pero eso no quería decir que la posibilidad se cerrara para siempre, ¿no? Porque a veces Exacto. eso es algo que también como pesa, pensar que, ay, renuncio a esto y ya no va a ser, ¿no? Entonces también recuerdo que decíamos, no, a ver, es en este momento porque hay otras prioridades que checar y ya más adelante pues se puede abrir esa posibilidad, ¿no? Sí, así fue, exactamente. Entonces, ¿qué dirías después de esta primera sesión? Y bueno, o sea, conforme fue avanzando el proceso, ¿qué fue lo primero que empezó a cambiar para ti? Pues creo que relacionado con esa idea como de decir, ok, estuvo bien, pues creo que eso fue lo que empezó a cambiar, como el sentirme, pues,
importante, por así decirlo, porque creo que toda la vida más bien había estado, pues de cierta forma, un poco presionada como por mis papás de que lo académico era lo más importante y de que fuera de lo académico no importaba como lo emocional, la vida en pareja, los amigos, como las distracciones, los hobbies, los deportes. O sea, creo que pues en su afán de hacerme una persona exitosa o una persona de bien o una persona pues con una carrera o con las armas para poder tener una calidad de vida buena, pues creo que hicieron a un lado todo eso. Entonces, de cierta forma, creo que toda mi vida me la pasé concentrada en eso, como en tener muy buenas calificaciones, en destacar como en lo académico, en lo profesional. Entonces creo que empezar a darme el lugar a mí misma y la importancia que eso conllevaba y de ahí de valorar todas las cosas que me gustan, no solo lo profesional y no solo lo académico, sino como la vida externa, por así decirlo. Creo que eso fue cambiando porque darme el lugar o darme la importancia yo misma, pues creo que era empezar desde ahí, ¿no? O sea, como no postergarme y no dejarme hasta el último, sino al contrario, ser la prioridad y ser lo primero antes que cualquier otra cosa. Ujú. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Como que lo que cambió fue que empezaste a ser tú tu prioridad por encima de todo lo demás. Y al hacer eso, o sea, el mensaje que te estás dando, como que te ayuda a ir reacomodando cosas, ¿no? A estar más tranquila también con todo lo demás, porque te das Ujú. cuenta de que todo lo demás es secundario, ¿no? O sea, lo principal es que tú estés bien. Exactamente. ¿Qué, cuáles fueron las cosas más difíciles para ti en el proceso? Híjole, pues yo creo que voltear a ver todas esas emociones que no les había percatado o que no les había prestado atención, que no les había dado oportunidad tanto de expresarlas, porque, bueno, igual creo que sí tenía como un problema para expresar mis sentimientos, porque pues creo que es eso, o sea, como que pues también no tenía tanta apertura con mis papás o pues como con mi entorno, entonces pues yo sentía que expresar eso que sentía estaba mal, entonces el abrirme de pues como de manera toda, ¿no? Emocional, verbal, eso fue un poco difícil porque no sabía cómo hacerlo y no sabía cómo, pues si en este caso tú, que eras la persona a quien yo estaba expresándole eso, pues no sabía cómo ibas a reaccionar y no sabía cómo lo ibas a manejar, porque bueno, yo comentaba que anteriormente había tomado terapia, pero que no me había gustado como el enfoque o no me había gustado como la manera de llevar el padecimiento. Entonces, pues de cierta forma también eso era difícil porque no sabía si iba a ser como esta vez la manera correcta o si tal vez escuchar las palabras que como que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Y pues también reconocer que la tristeza también es un sentimiento y que así como se puede vivir la felicidad, también hay momentos en los que se puede estar triste y que no es malo. O sea, creo que eso también fue difícil. Y pues realmente como que echarte un clavado en todo eso que había sucedido y también como pues reconocer que no todos somos perfectos y que, bueno, si bien pues la mayoría de las personas intentamos dar lo mejor de nosotros y pues intentamos contribuir al mundo o al universo de la mejor manera, pues creo que todos tenemos defectos y que tal vez esos defectos pues no los canalizamos muy bien o de la mejor manera a veces, ¿no? Entonces, creo que reconocer ese tipo de defectos y cuando ya están repercutiendo en las relaciones, no solo personales, sino pues como, no solo amorosas, sino más bien personales, creo que reconocer o hacer un trabajo detallado de ti, de ver qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, pues creo que también eso ha sido un poco complicado porque la mayoría de las veces reconocemos lo bueno, ¿no? Pero como que reconocer también lo malo, eso pues conlleva un proceso y un trabajo.
Ujú, Y también yo creo que lo más difícil, aunque suene un poco raro, es como trabajar el merecimiento y el decir como que yo, ajá, pues como que yo merezco cosas buenas y el tratarme con amor y con cariño, porque más bien siempre era como mucha autoexigencia de mi parte, como que no me permitía equivocarme, no me permitía fallar, quería controlarlo todo, quería hacer las cosas con demasiada precisión y que todo saliera a la perfección y que todo saliera en tiempo y forma como yo quería. Y la realidad es que pues entender que no todo tiene que suceder perfecto o que no puedes controlarlo todo, creo que también esa ha sido una de las partes más difíciles, porque justo creo que de ahí viene lo de la ansiedad, que pues una persona que quiere controlarlo todo y que quiere que salga en tiempo y forma, o sea, pues casi casi es como decíamos, ¿no? Dime a qué hora, en dónde, cómo, cuándo, de qué color, para que yo pueda estar tranquila, pero la realidad es que la vida no es así y las circunstancias que se van presentando pues tampoco son así. ujú, Entender que hay miles de factores que no controlamos, entender que no todo tiene que salir en tiempo y en forma y que puedes hacer pausas, que puedes priorizar otras cosas, que puedes como decir, ahorita no es el momento o que puedes incluso disfrutar de tu vida personal. O sea, creo que eso ha sido también muy ujú, difícil, o sea, el soltar literal, o sea, creo que es muy trillada esa palabra últimamente, pero literal tiene mucho sentido, o sea, el soltar, el tratar de fluir sin dejar de ser responsable en la vida, creo que eso es como lo que más me ha costado también. Ujú, ujú. Y en lo que dices son un montón de cosas, solo quiero retomarlas y puntualizarlas un poco más, porque este trabajo personal que has hecho, pues ha implicado mucho. Por un lado, yo creo que un punto de partida también es tratar de no ser tan dura contigo, ¿no? O sea, ujú, es no ser tan autoexigente, tan estricta si las cosas no salen bien, o sea, tener más paciencia y tratarte de manera más amable a ti misma. Por otro lado, también esta cuestión que decías de conectar con las emociones, ¿no? Porque, bueno, así como siempre les digo, para poder sanar necesitamos sentir las emociones que están ahí, que a veces sí, pues es difícil, duele, hay enojo, miedo, culpa, son cosas que no son tan fáciles y se requiere valor para poder sentir, pero una vez que pierdes el miedo a conectar con eso y te das cuenta que no te pasa nada más allá de sentirlas y que te duela en el momento. Entonces, como que ahí es donde se pueden ir liberando y vas estando cada vez más ligera, ¿no? Entonces, sí, esta cuestión de animarte a conectar con tus emociones. Y la cuestión del merecimiento, yo creo que también viene por estas ideas que tenías. Había ideas muy, muy, muy arraigadas ahí, que ya compartías un poco. Y el cuestionar esas ideas, empezar a moverlas, a preguntarte si eso realmente era así, entonces también creo que abrió la posibilidad de que dijeras, ok, no, no necesariamente soy una mala persona, como traía este hechizo durante mucho tiempo, y en esa apertura, pues es donde puede entrar esta posibilidad de, ok, si no soy este concepto tan negativo de mí, pues entonces no tendría por qué no merecer cosas buenas, ¿no? ujú, Entonces, así. ujú, son cosas muy, muy importantes e interesantes las que estuviste trabajando. Y bueno, pues a lo largo del tiempo hicimos muchas cosas, ¿no? Ujú, Entonces, sí. ¿cuáles fueron los ejercicios, las reflexiones, las tareas que más te ayudaron como para ir avanzando en este camino? Bueno, pues yo creo que parte como del merecimiento también fue reconocer, me acuerdo que me dejaste hacer una lista como de todos mis logros, pues en todos los ámbitos, como personal, académicos, profesionales. Creo que pues en ese punto de mi vida yo no me sentía exitosa y pues la realidad es que pues sí, sí lo soy, ¿no? Entonces creo que la pérdida era como lo que más pesaba y era como lo que más nublaba mi pensamiento en ese momento. Entonces hacer esa lista
y reconocer como, pues, desde, no sé, desde tener la valentía o la responsabilidad de ser una persona independiente, desde dejar decidir, desde dejar salir de casa, desde hacerse responsable de sus propios gastos, de su propia cuenta, de sus propias cosas, hasta pues, o sea, lograr como toda esta parte académica y profesional. O sea, creo que eso fue también algo que abrió mi panorama y que literal me abrió los ojos porque es como de, no inventes, o sea, yo he pensado que no he hecho nada en la vida y la realidad es que he hecho un buen de cosas, ¿no? Eso fue una. Otra, pues creo que plasmar por escrito como tal cuáles fueron esas ideas o cuáles eran esas cosas que me habían estado repitiendo todo, o sea, todas esas personas para que yo me hubiera quedado con esa idea. También creo que un parteaguas muy, 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 muy importante fue como hacer la lista de la vida ideal, de la pareja ideal y del trabajo ideal, porque creo que eso me ayudó demasiado para poder aterrizar cosas, o sea, que a lo mejor estaban adentro en la mente, pero que no las había puesto como tal por escrito y que tal vez no había hecho como esas reflexiones necesarias como para poder llegar a ellas, ¿no? Porque pues de repente como que entre la desesperación, entre solamente subsanar como pues el momento o como solo pues estar como en piloto automático, por así decirlo, pues como que no te permiten analizar o ver más el panorama o ver más allá de. Entonces, creo que, pues, plasmarlo fue como decir: "Okey, o sea, yo quiero esto, yo busco esto, me merezco esto, entonces necesito empezar a trabajar y necesito empezar como a poner la ruta", por así decirlo, para poder llegar a ellas. Y creo que también eso yo lo veo como así un punto superclave, porque al final, pues sí se logró, o sea, logré como llegar a todo eso que puse literal en la lista y que pues de cierta manera pues se ha ido como logrando. Ujú. Sí, y eso implicó también mucho trabajo, ¿no? O sea, porque por un lado sí está definir qué es lo que quieres, pero eso también implica creer que sí lo mereces y que sí es posible para ti. Y sí, hacer lo que a ti te toca para, como dices, trazar esa ruta que te vaya llevando hacia allá poco a poco, ¿no? Sí. Em, digamos, de la relación terapéutica en sí, ¿qué fue lo que más te ayudó para ir avanzando en este proceso? Pues yo creo que fue desde el inicio porque pues yo ya estaba como cansada de las recomendaciones y que no, pues no lograba como un avance o que no lograba como ese ambiente de confianza también. Y que también, o sea, las aportaciones de allá para acá, o sea, yo sentía que, pues, a veces no eran muchas, o que no era como la forma de hacerlo, o no me sentía cómoda. Entonces, pues, de cierta forma, también es algo que he estado pensando, que cuando yo me metía a la aplicación para buscar, pues, así puse, ¿no? Como psicólogo Ciudad de México, entonces, pues, se desplegaron todas las opciones, pero creo que, o sea, desde la descripción como de, pues, de lo que has hecho, de dónde te formaste, incluso la foto, o sea, creo que desde la foto creo que me guiaba más como de, o sea, puede que me dé confianza, puede que no. Y creo que desde el inicio, como que percibí eso, como una sensación de confianza. Y a lo largo de todas estas sesiones, pues creo que se ha reafirmado porque pues hemos hablado de muchísimas cosas, ¿no? Y creo que se ha dado justo ese ambiente de confianza para poder tocarlas y pues ir resolviéndolas. Entonces es eso como yo creo que la calidez que se siente como persona que tienes, como que no vas a juzgar, como que no vas a criticar, más bien vas a tratar de entender como las ideas que te expongamos y de analizarlas para poder proponernos, pues, el manejo de todo eso, ¿no? Entonces, creo que eso es importante para que al final es pues, una relación interpersonal y creo que la confianza, la comunicación y la calidez que se pueda percibir
que en este caso pues sí ha sido bastante buena, pues creo que eso también ha ayudado bastante a eso. Ujú. Gracias a ti también por la confianza. Y sí, o sea, tienes razón. Al final, ir a terapia es ir a un espacio muy vulnerable, ¿no? Y algo básico para poder avanzar en este proceso es sentirte en confianza, sentir que sí es un espacio seguro para que tú expreses lo que necesites expresar, ¿no? Ujú. Entonces, también yo te agradezco a ti la confianza. Gracias. Y de todo, o sea, todo este proceso que tenía muchos aspectos diferentes, muchas áreas, muchas cosas, además fueron pasando cosas en el Inter, ¿no? O sea, también que se fueron sumando. Em, ¿Cuál crees que fue el punto clave que llevó a desatorar o sea, muchas cosas? Porque son varias cosas las que estuviste trabajando, pero si eligieras un punto clave que desatoró lo demás, ¿cuál sería? Creo que el poder trabajar esa idea o es que no me acuerdo, estoy tratando de recordar, pero tú me dijiste una palabra, o sea, como que creo que era tratar de transformar esas malas ideas que yo tenía. No recuerdo con exactitud cuál era la palabra que me dijiste, pero más bien fue como, ajá, o sea, darle otro enfoque, o sea, como dejar de pensar que yo era mala persona, dejar de pensar que no era suficiente, dejar de pensar que no era hábil, que no era inteligente, que no era capaz, dejar de pensar que no merecía ser feliz o que no merecía tener lo que yo anhelaba o lo que yo deseaba o lo que yo quería. Yo lo ubico o le puse un nombre como de una historia mal contada, porque eso fue lo que se quedó en mi mente, o sea, una historia mal contada fue como lo que se quedó y eso fue como lo que me atoró. Entonces, una vez que identifiqué esa historia mal contada, transformarla y empezar a reconocerme, eso fue un punto clave que hizo que se desatoraran las cosas. Ujú, Eso y pues de cierta forma también quitarme como esa culpa que yo sentía de que por mi forma de ser o de mi forma de reaccionar en esa relación de los 6 años y medio había terminado o había concluido. Creo que quitarme esa culpa o esa idea de la mente también fue como lo que completó o lo que terminó como de potencializar el quitarme la historia mal contada de la mente. ujú. Sí, y como lo comentábamos en alguna sesión, es que eso parecía como un hechizo que tenías encima, ¿no? O sea, literalmente como un hechizo que se quedó a través de esta historia mal contada, todas estas ideas que además luego se reafirmaban con lo que fue pasando, ¿no? Exacto. Entonces, cuestionar eso, esas ideas, fue lo que empezó a hacer que se rompiera ese hechizo, ¿no? Ujú. Em, Porque, o sea, algo que también quiero comentar para las personas que nos escuchan es que cuando vivimos alguna situación fuerte en nuestra vida, eso puede cambiar la percepción que tenemos de nosotros o de los demás, que esto fue lo que pasó. Y ahí cambió la percepción de ti, te cayó como ese hechizo, por decirlo de alguna manera, y hasta que no pudiste desarmar esas ideas o cuestionarlas, transformarlas, pues entonces no se podía romper el hechizo para que las cosas funcionaran diferente, ¿no? Entonces, una vez que trabajaste en esto y esto empezó a cambiar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que empezó a transformarse, a mejorar en tu vida? Pues yo creo que todo, porque empecé a dejar de tener miedo, que era como una sensación muy presente o una emoción muy presente. Dejé de postergar cosas que eran importantes para poder avanzar, justo porque pues tenía esta idea muy arraigada de que pues no iba a poder, de que no era inteligente para poder como pues pasar esa prueba. Entonces, pues de entrada tenía un examen pendiente para poder obtener mi cédula como especialista, entonces
Pues de entrada, volver a tener esa confianza y ese valor que yo creo que siempre me ha caracterizado, o sea, creo que siempre soy como una persona muy segura o muy, pues vamos a intentarlo y pues ya, ¿no? O sea, lo que pase, entonces esa parte la había perdido. Entonces, como recuperar esa valentía, recuperar esa sensación de confianza en mí, pues fue lo primero que cambió. El poder pasar ese examen, pues también como que vino a reflejar, o sea, como a decir, ves cómo sí puedes, o sea, ves cómo literal todo estaba en tus pensamientos y pues darme cuenta que la mente es súper poderosa porque real si no la sabes pues como dominar o manejar, o sea, ella te maneja a ti, entonces creo que también eso fue algo importante que descubrí y que se fue modificando, o sea, el poder tener el control de mis pensamientos y el poder modificar esos pensamientos ahora hacia cosas positivas, pues fue también lo que se fue reflejando. El decir, el trabajar todos los días que yo merezco cosas buenas, porque pues soy buena persona, porque soy capaz, porque soy inteligente, porque soy merecedora, algo también que comentábamos en alguna ocasión y que jamás lo hacía hasta, pues como toda esta situación, es como agradecer, agradecer todo lo que tenemos, porque pues la realidad es que creo que este tipo de situaciones emocionales, si bien son importantes, pero hay personas que tienen cosas aún peores, ¿no? O que ya son como de, pues, de salud y que hay, o sea, ese tipo de cosas repercuten más, ¿no? Entonces, pues de cierta forma no estamos tan mal, por así decirlo, como comparados con otras personas que ya no tienen otras opciones, ¿no? Entonces, creo que agradecer también ha sido parte fundamental de todo esto porque pues el agradecimiento es al final de cuentas algo positivo y pues creo que lo positivo trae más cosas positivas, entonces también creo que ha sido algo que se ha reflejado y pues igual, o sea, sí también hubo como una parte de que pues perdí un empleo, pero pues la realidad es que he ganado muchísimas más cosas en los empleos que ahora tengo y que me siento mucho mejor en ese ambiente y que la convivencia con compañeros, con jefes, con todo ha sido mucho mejor. Entonces, también se reflejó en eso y yo creo que la calidad de personas con la que últimamente me he relacionado ha sido muchísimo mejor que con las personas que tenía contacto anteriormente. Y pues siento que tiene mucho sentido porque mi modo de pensar y mi modo de ver las cosas, pues ahora es completamente diferente a como estaba antes. Ujú, Entonces, si bien sí se ha reflejado también en eso, y pues creo que después de mucho, mucho, mucho tiempo, pues también como en el aspecto de pareja, porque pues el tipo de pareja o la personalidad de pareja que tengo en este momento, pues es completamente diferente a la que había tenido antes. Entonces, pues sí se reflejó en todos los aspectos. ujú, Ujú. ujú. Sí, estás en un punto muy diferente, ¿no? Sí. Entonces, lo que cambió fue que, o el punto en el que estás ahora es que estás en un trabajo, o bueno, varios trabajos, que disfrutas porque sí te gusta lo que haces, o bueno, eso siempre te ha gustado, disfrutas tu trabajo, tienes ciertas facilidades, también tienes tiempo para ti, para hacer otras cosas, te sientes capaz, te sientes merecedora, etcétera. Y también tienes una pareja en este momento que tiene un perfil muy diferente a las personas con las que te habías relacionado antes, ¿no? Que ahí también eran cosas que se estaban repitiendo a partir de este hechizo que no se había roto, ¿no? Y ahora, Ujú, pues sí, estás en un punto muy diferente, ¿no? Y eso me da mucho gusto porque al final es producto de todo este trabajo y como que cuando vas trabajando en ti vas vibrando en otra frecuencia, vas atrayendo otro tipo de experiencias, otro tipo de cosas que están en sintonía con eso, ¿no? Entonces, mm, ¿quién es Jan hoy a comparación de quién era hace un año o, bueno, varios meses? Pues yo creo que es una persona feliz, sobre todo porque eso no lo era y ya había pasado como 5 años que no sentía como tal ese sentimiento. Entonces,
Es una persona feliz, es una persona satisfecha con lo que ha hecho, que si bien esa satisfacción no quiere decir que sea conformista, porque de cierta forma todavía hay cosas que me gustaría concretar, como por ejemplo la subespecialidad, pero que ya no lo veo como una obligación, ¿sabes? O sea, ya más bien lo veo como algo que realmente quieres, pero por gusto, no por obligación ni por imposición, sino porque realmente lo deseas. Es una persona exitosa que si bien no había notado como todo lo que ha construido, pues desde la manera material o desde la manera personal y desde la manera profesional. Entonces creo que voltear a ver esa parte también fue importante. Y es una persona que está, pues creo que en paz, porque pues por fin logró tener como, pues ese equilibrio que tanto buscaba entre todo, entre lo profesional, lo personal y lo emocional, que eran como las tres esferitas que pues estaban como pues sí, pues que como que cada una iba por su lado y que pues con todo este trabajo siento que se ha estabilizado y que he logrado eso. Entonces creo que podría atreverme a decir eso, que también es una persona que al menos en este momento pues se siente en equilibrio, en paz consigo misma. Ujú. Ok, me da mucho gusto. Me gusta escucharte. Digo, yo ya conozco la historia, la audiencia no, pero bueno, igual me gusta escucharte de todas formas nuevamente. Sí, Em, y en esta misma línea, ¿qué dirías que es hoy lo extraordinario de ti? Pues yo creo que esa capacidad de resiliencia, como de adaptarse a todas las situaciones, porque si bien es algo que comentábamos, que la vida no es lineal, ¿no? Que hay veces en las que vas a estar arriba, que hay veces en las que vas a estar abajo, pero que pues justamente de eso se trata, ¿no? Me acuerdo mucho de esas palabras que dijiste, como de, pues, o sea, no, desafortunadamente por las cuestiones que a veces no son nuestras, pues vamos a volver a tener duelos, ¿no? Pero que ahora tenemos las herramientas y que ahora vemos pues desde otra perspectiva ese tipo de cosas y cómo se pueden afrontar. Entonces, al final creo que eso es resiliencia, ¿no? La capacidad que cada persona tiene para poder adaptarse a la situación en la que esté, independientemente de si es buena o si es mala. Entonces, creo que esa es como una de las cosas que he reconocido y que me ha admirado bastante, porque no todas las personas tienen esa fortaleza o no todas esas personas responden de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo extraordinario. Ujú. Y bueno, además, o sea, viene de toda una historia donde han pasado cosas muy duras, o sea, sí ha habido muchos momentos duros, pero al final has podido manejar las cosas, pudiste pedir ayuda cuando lo necesitabas, pero al final el proceso ha sido tuyo. Tú eres la única que ha ido caminando esos o dando esos pasos para poder llegar a donde estás ahora, ¿no? Entonces, me encanta, estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, sí eres una persona muy resiliente y, y me da mucho gusto saber que estás en un lugar diferente, muy diferente al lugar en el que estabas cuando yo te conocí, ¿no? Y sí, como te decía esa vez, ahora las cosas que has ido trabajando son herramientas que ya son tuyas, ¿no? Y ya las tienes disponibles para cuando las necesites, porque pues sí, hay momentos lindos y no tan lindos en la vida, eso siempre va a ser así, pero lo que cambia es el manejo que le puedes dar a partir de las herramientas que vas construyendo en el camino, ¿no? Ujú, sí, exactamente. Y bueno, ya para ir cerrando, Mm. ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que nos estén escuchando, que escuchen tu historia inspiradora? ¿Qué te gustaría decirles? Sí, gracias, Mayela. Pues creo que es importante darse tiempo para sentir, es importante reconocer todo lo que se presenta, las emociones, ya sea tristeza, felicidad, angustia, miedo,
porque al final de cuentas son parte de nuestro día a día, que, o sea, si bien algunas veces predomina una o algunas veces fluctuamos o pasamos como por todas, incluso en un día, pero no echarlo en saco roto de que se están manifestando y sobre todo si es que predomina alguna, el miedo, la tristeza, la angustia, o sea, tener como esa apertura de decir por qué me está pasando, por qué lo estoy sintiendo y sin temor a ser juzgado. O sea, que creo que eso es importante porque lamentablemente no todos tenemos esta apertura, no todos tenemos esta sensibilidad o esta reciprocidad de decirte, ok, está bien lo que estás sintiendo, ¿no? Se vale, o sea, como pues valorar esos sentimientos o esas emociones que estás sintiendo. Creo que todos estamos y tenemos derecho de sentirlas y pues el poder trabajarlas para poder sentirnos mejor, creo que eso es parte fundamental. El pensar que merecemos, independientemente de la situación en la que estemos, independientemente de la persona que seamos, el sentirse merecedor es parte fundamental de la vida porque así seamos los más inteligentes, los más guapos, los más hábiles en la situación en la que nos desarrollemos. Si no nos lo creemos o si no pensamos que somos merecedores, creo que no se va a ver reflejado en las ganancias ni en la satisfacción de lo que estamos haciendo. Entonces, eso es otra. Y el tratarse con amor, porque creo que también es más fácil como tratar con amor a las personas que están hacia afuera, o es más fácil tener reciprocidad con las personas que están afuera, pero la realidad es que pues al final de cuentas también eso tiene que pasar con nosotros mismos. Entonces, así como podemos hablarle bonito a alguien, así como podemos decirle que queremos a alguien, así como podemos expresarlo de diferentes formas y así como puedes entender que las demás personas tienen errores, creo que también es importante eso, hacerlo hacia nosotros, hablarnos bonito, demostrarnos pues cariño en las diferentes expresiones o de la manera en la que nosotros podamos sentir que nos estamos queriendo o que nos estamos apapachando, por así decirlo. Y pues también ser tolerantes y ser pacientes con nosotros mismos de cómo estamos manejando, de cómo estamos afrontando las situaciones, porque pues si bien nadie nos enseña a vivir, creo que eso lo vamos aprendiendo conforme las experiencias que vamos teniendo. Entonces, creo que ninguna decisión es mala o buena, eso depende de la situación en la que te encuentres, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, Jan. Me encantan estos mensajes que además vienen de que tú los has vivido en carne propia. Y para mí, eres un ejemplo de todo lo que es posible cuando vas sanando todas estas cosas. O sea, literalmente, tú lo compartías hace un momento. Hiciste una lista donde te permitiste querer una serie de cosas y conforme fuiste trabajando en ti, esa lista se fue manifestando, ¿no? Y esa lista es el punto en el que estás ahorita. Ujú. Seguramente siguen muchas cosas, pero todo eso que tienes hoy en tu vida y que sientes y que vives es producto de todo lo que has ido sanando en ti. Entonces, me encanta. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu historia. Esto es Lo Extraordinario de Ti. Nos vemos en el siguiente episodio